Ya, chiquillos, vamos a partir entonces, hermano, hermana. Hay un tema que quería repasar o pasar por primera vez, digamos, para aquellos que no lo habían visto. Y tiene que ver un poco con los engaños en los textos, ¿ya? Ya sean estos textos escolares, textos universitarios. Hay veces que nosotros vamos a encontrar ciertas cosas que se nos enseña como hechos, pero en realidad ni siquiera son hechos, y en estos dos casos que vamos a ver a continuación incluso están absolutamente desmentidos. Uno de ellos es esta idea, digamos, de que hay una completa secuencia de animales que habrían dado origen al actual caballo, ¿ya? Entonces nosotros podemos encontrar este tipo de esquemas o este otro tipo de esquemas, digamos, donde se ve un cambio que es lo que la macroevolución exigiría, ¿cierto? Una serie de cambios pequeños, secuenciales, uno tras otro, hasta finalmente llegar a la forma definitiva, actual y moderna, en este caso, del caballo. Sin embargo, como podemos ver ahí, en el año 1953, el señor George Simpson escribió: la transformación uniforme y continua de Hyracotherium en Equus, que es el género de los caballos, tan cercana al corazón de varias generaciones de escritores de libros de textos, nunca sucedió en la naturaleza. Y un año después, en el año 1954, el genetista suizo dijo: el árbol genealógico del caballo es hermoso y continuo solo en los libros de texto. Muy similar a lo que habíamos visto antes en la columna geológica. Es una columna muy hermosa, muy ordenadita, pero que solamente la encontramos en los textos. No se encuentra en la naturaleza. En la naturaleza encontramos la columna geológica parcial o incluso muchas discrepancias con estratos que están totalmente invertidos, fuera de lugar. En este caso, en los textos sería el único lugar donde nosotros encontramos esta secuencia tan bonita, tan ordenada, digamos, de los antepasados del caballo. Después dice: la construcción del árbol familiar cenozoica del caballo es muy artificial, ya que fue elaborado a partir de las partes no equivalentes y no puede, por lo tanto, ser una transformación continua. En el año 1980, 160 evolucionistas, investigadores evolucionistas de diferentes áreas, se reunieron por 4 días en Chicago y emitieron esta declaración que dice: el dicho popular del ejemplo de la evolución del caballo, sugiriendo una secuencia gradual de cambios de criaturas de 4 dedos de tamaño de un zorro que vivía cerca de 50 millones de años atrás, hasta hoy en día del tamaño mucho más grande y con un solo dedo del caballo, hace tiempo que se sabe que está mal. Hace tiempo que se sabe que está mal. En lugar de un cambio gradual, que es lo que se esperaría, ¿cierto? Dice: los fósiles de cada especie intermedia aparecen completamente diferenciadas, persisten sin cambios y luego se extinguen. Que es lo que también nosotros vimos en la clase sobre los fósiles, el registro fósil, que nos muestra siempre especies completamente diferenciadas. No nos demuestra una serie de especies intermedias, especies completamente diferenciadas, y en el caso del caballo, todas esas especies intermediarias se extinguieron, desaparecieron. Y lo que vimos en el registro fósil es que en otros casos esas especies permanecían hasta hoy en día, que eran las famosas especies fósiles o fósiles vivientes que le decían. En el año 92, en un mismo cementerio de fósiles, se encontraron 5 diferentes especies de caballo en el noreste de Nebraska, que en Estados Unidos, incluyendo caballos de 3 dedos y de 1 dedo. Ahí ya totalmente podemos desechar esta teoría de que una especie fue el origen a la siguiente. ¿Por qué? Porque estaban coexistiendo en un mismo momento. Otra gran mentira que comúnmente está encontrada en los libros y que yo por lo menos me la enseñaron en el colegio, tiene relación con un documento que en 1866 escribió el biólogo alemán Ernst Haeckel, llamado La Morfología General de los Organismos, donde él hacía y presentaba una serie de dibujos de embriones de diferentes especies, ¿ya? Y estos dibujos daban la impresión de que diferentes especies, a pesar de pertenecer a diferentes filum, que son como grandes grupos de especies, eran básicamente iguales en su primera etapa.
¿ya? Este es el dibujo, no sé si a ustedes lo habrán visto antes, pero básicamente mostraba un pez, salamandra, una tortuga, pollo, cerdo, vacuno, conejo y ser humano. Y mostraba el primer estado embrionario, ¿cierto? Y otros estados más avanzados. Y según este esquema se ve que todos los embriones al principio eran básicamente los mismos y que a medida que iba avanzando el desarrollo se iban diferenciando. ¿Qué es lo que implica este dibujo? ¿Qué es lo que implica este dibujo? Estos dibujos, estos esquemas que están acá, tienen varias consecuencias. Implican muchas cosas que son importantes para la forma y la cosmovisión evolucionista o macroevolucionista. En primer lugar, el hecho de que la primera línea que vimos de desarrollo de los embriones fuesen todas iguales, nos está diciendo de que necesariamente todos los seres vivos provenimos de un ancestro común. Y obviamente a medida que vamos avanzando en el desarrollo, se van diferenciando y van apareciendo estos caracteres que nos marcan la diferencia entre unas especies y otras. Además, nos está diciendo de que la macroevolución sería un hecho, sería algo verídico. Y en tercer lugar, se dice muchas veces en estos libros de que nosotros podemos mirar con nuestros ojos, podemos apreciar la evolución al ver el desarrollo embrionario, ¿ya? Si yo veo el desarrollo embrionario, estoy viendo con mis ojos, con mis propios ojos, la evolución. Voy viendo cómo van transformándose, ¿cierto?, de una especie a otra. Y a partir de eso también yo podría empezar a generar este tipo de árboles que, como ya hemos visto antes, son árboles que pretenden explicar cómo en algún momento todos tenemos un ancestro común, todo partió de un solo organismo y ese organismo fue transformándose cada vez más complejo, empezó a macroevolucionar hasta lo que nosotros conocemos hoy en día. Sin embargo, el año 1997, Michael Richardson y colaboradores, varios colaboradores, escribieron un artículo que se llama "No hay una etapa embrionaria altamente conservada en los vertebrados, implicaciones para las actuales teorías de la evolución y desarrollo". Y estos embriólogos básicamente trataron de replicar lo que hizo Haeckel. Trataron de llegar a eso mismo que presentó Haeckel, pero no con dibujos, sino con organismos, con fotografía, con toda la tecnología actual. El mismo año, la prestigiosa revista Science, ¿cierto?, publicó un artículo que se llama "Los embriones de Haeckel, un fraude redescubierto". ¿Por qué se llama así? Porque lo que encontraron los investigadores era que los embriones eran sorprendentemente diferentes a los de Haeckel. Habían claras diferencias entre los embriones y esas diferencias no estaban presentes en los dibujos de Haeckel. Haeckel no incluyó algunos elementos claves que sí estaban en los embriones humanos y Haeckel agregó artificialmente una curva al embrión del ave de tal manera que se asemejara al embrión humano. Es decir, quitó algunas cosas, agregó otras cosas. Hizo cambios de escala para aumentar las semejanzas hasta 10 veces. Y por último, no nombró las especies, lo que hizo muy difícil adivinar. Por eso se demoraron tantos estos embriólogos, tuvieron que ir probando especie por especie, porque hay muchas especies de peces. Decía peces nomás, decía tortuga, pero no la especie de la tortuga. Entonces tuvieron que ir probando. También una de las cosas que se comentaron de la publicación es que, por ejemplo, dentro de los mismos peces hay una enorme variedad de desarrollo embrionario. O sea, aún mucho más entonces si estoy comparando peces con tortugas. Dentro de los mismos peces ya tengo diferencias grandes del desarrollo embrionario. Y según Penisi, el año 1997, en esta revista Science, hace un siglo atrás, en 1897, lograron que Haeckel admitiera que había realizado los dibujos de memoria. Pero su confesión se perdió, dice, luego de que los mismos dibujos fueron usados en 1901 en el libro Darwin y después de Darwin. Entonces, pero ojo que Penisi, escribiendo en la revista Science, en una revista que cree en la macroevolución, Penisi es macroevolucionista, y sin embargo él está declarando esto. No son cristianos que están criticando el trabajo de gente que cree en la macroevolución. Ellos mismos están admitiendo, digamos, de que todo esto era falso. Sin embargo, y aquí podemos ver los resultados de ese trabajo del año 1997, donde tenemos los dibujos de Haeckel arriba, y abajo son los embriones más semejantes.
¿Ya? O sea, aquí pudieron haber puesto unos embriones que eran absolutamente diferentes, pero pusieron los más semejantes. De todas las conejos, de todas las especies de conejos, ese fue el más parecido al dibujo de Haeckel. Igual el de pollo, igual el de tortuga. En el caso de la salamandra no tiene absolutamente nada que ver y es el más parecido. Y en el caso del pez tampoco, porque también son huevos, se mantienen en huevos los peces, se desarrollan dentro de huevos. Así que esos fueron los resultados. Sin embargo, hasta hoy en día nosotros encontramos en los textos esto que hace un siglo se demostró que era falso. En el año 1998, en la revista, en el libro de biología, cuarta edición, Prentice Hall, ¿cierto? Encontramos los mismos dibujos y esquemas de Haeckel. Año 2001, nuevamente. McGraw-Hill, en el año 2002, también sacó ese libro de biología con los mismos dibujos. Año 2002. Y estamos hablando de editoriales serias. McGraw-Hill siguen colocando estas cosas que aparecen claramente y han sido demostradas falsas, absolutamente falsas, y siguen apareciendo, ¿ya? Y obviamente junto con el dibujo va toda la explicación y va todo el cuento, digamos, de que es una evidencia más de que la evolución es verdad, ¿ya? La macroevolución. Antes de ver vamos a ver una serie de videos, pero antes de verlos yo quería repasar con ustedes, en primer lugar, las cosmovisiones que hemos estado viendo, ¿cierto? Para tenerlas siempre en mente, donde la cosmovisión macroevolucionista dice que el Big Bang ocurrió entre 13 y 15 billones de años. Hace 4,6 billones de años se habría formado la Tierra. 4 billones de años atrás se generó la primera vida en la Tierra de manera absolutamente espontánea, sin ningún tipo de ayuda externa. Por casualidad se formó la vida. Y de ahí en adelante habría comenzado este proceso de macroevolución, donde a partir de este organismo simple inicial se habría diversificado, se había hecho cada vez más complejo hasta lo que nosotros podemos ver hoy en día. El futuro es una gran interrogante, ¿cierto? No sabemos lo que va a pasar según esta cosmovisión y todo básicamente depende de cada uno, todo depende de mí. No sabemos, este planeta depende de lo que nosotros hagamos. Mi vida va a depender exclusivamente de mí. No hay un Dios ni nada dentro de este esquema. Por otro lado tenemos la cosmovisión creacionista bíblica, ¿cierto? Que dice que la creación habría ocurrido hace más o menos 6.000 años atrás, es decir, 4.000 antes de Cristo. En el caso de la cosmovisión macroevolucionista es un signo de interrogación, pero en la nuestra no, ¿ya? Tenemos poco después de la creación, ¿cierto? El pecado, la caída del ser humano. Después tenemos Noé, el diluvio universal, un juicio de agua, ¿cierto? A las pocas generaciones después de Noé tenemos la Torre de Babel, que Dios confundió las lenguas y la raza humana se dispersó por toda la tierra. Más o menos 33 después de Cristo, Jesús fue crucificado, resucitó y corrigió, ¿cierto?, este gran drama que es la caída del ser humano, la separación entre Dios y el hombre. Estamos hoy en día esperando lo que hemos venido estudiando en Apocalipsis, ¿cierto? Esperando el rapto, la segunda venida de Jesús, el milenio, un juicio de fuego que supone una nueva tierra, nuevos cielos, para finalmente tener vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, queríamos repasar este tema de la evolución. Cada vez que alguien nos hable de la evolución, nosotros debemos preguntarle a esa persona si está hablando de microevolución o macroevolución, porque la evolución en sí es una palabra muy genérica, ¿ya? Y vimos que en este texto se define bastante bien. Dice que hay una teoría que declara que se puede observar que muchos animales vivos sufren cambios de manera de que nuevas especies son formadas. Y esto se le puede llamar la teoría especializada de la evolución y se puede demostrar en algunos casos por medio de experimentos. Esta es la microevolución, ¿ya? Son básicamente cambios horizontales. Tengo la misma información y hay cambios con esa misma información. Hay vacas que tienen cuernos más largos, más cortos, con manchas, sin manchas. Vacas que han sido seleccionadas para producir leche, otras que han sido seleccionadas para aumentar la cantidad de producción de carne, ¿cierto? Pero siguen siendo vacas. Son selecciones que se hacen y donde la información es básicamente la misma, ¿ya? Esa es la teoría especializada. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿cierto?, de la raza de los perros. Nosotros tenemos selección de los perros y hacemos una selección para una raza grande, en el caso de los gran danés, y hacemos una selección de razas pequeñas en el caso
de los chihuahuas, sin embargo, siguen siendo perros. Esa es la microevolución. Siguen siendo perros. Y en ese sentido, el creacionismo y la Biblia no tiene ni un problema al respecto. ¿Ya? Esto ha sido comprobado por medio de la ciencia, no hay ningún problema. Por otro lado, tenemos una teoría que dice que todos los seres vivos surgieron de una única fuente, de un mismo origen, y que ésta provino de forma inorgánica, es decir, sin vida. Y esta es la teoría general de la evolución o la macroevolución, que es la que nos habla y nos genera todos estos esquemas que hemos estado viendo. Esta es macroevolución, que yo a partir de un organismo más simple, a través de procesos de mutación y de selección, voy a tener organismos cada vez más complejos y con una mayor diversidad. El tema es que si yo quiero colocar esto ante la ciencia experimental, debe cumplir 4 criterios básicos. Debe ser observable, repetible, experimentable y falsificable, ¿cierto? Falsificable, acuérdense de que era que tenía que yo demostrar de alguna manera de que mi teoría estaba incorrecta. Eso es falsificable. Sin embargo, la macroevolución no cumple con ninguno de estos requisitos. No es observable, no es repetible, no es experimentable. Y hasta donde ha ocurrido hasta el momento no es falsificable. Siempre se adapta de alguna forma u otra. La microevolución, por otro lado, sí cumple los requisitos científicos. Es observable, repetible, experimentable y falsificable. ¿Ya? Entonces, resumiendo, la microevolución, ¿cierto?, son cambios horizontales, y la macroevolución, por otro lado, son cambios verticales, cambio de información, cambio en la complejidad. Tenemos evidencia de la microevolución y no tenemos evidencia de la macroevolución. ¿Por qué les digo esto? Porque los videos que vamos a ver ahora, fíjense bien que los científicos a veces dicen la evolución es un hecho, la evolución es verdad, pero esa evolución es la microevolución. Esa es la que ha sido comprobada. Cuando llegan al momento de preguntarle, bueno, ¿y cuál es la demostración? ¿De dónde viene el origen? ¿Cómo se ha comprobado? Hasta ahí nomás llegan. No hay evidencia de macroevolución, de cambio de un filum a otro filum, por así decir. Por lo tanto, la macroevolución se basa en el materialismo, naturalismo, y por lo tanto es una ideología donde no existe un Dios creador. Por lo tanto, la Biblia ahí no tiene cabida en ese concepto. Vamos a ver entonces un primer video. No sé si puede apagar la luz, por favor. Vamos a ver este primer video que nos habla sobre el inicio de la vida. Estos son puros extractos de un video que se llama Expelled o Expulsados. Ya se pueden encontrar en YouTube con subtítulos en español. No hay ningún problema. Room full of smoke? That certainly wasn't what I was hearing from prominent Darwinists like Richard Dawkins. Evolution is a fact. It's a fact which is established as securely as essentially any other fact that we have in science. Richard Dawkins is so confident that evolution is a fact, and that therefore God doesn't exist, that he has devoted his entire life to spreading the evolution gospel. I'm an atheist with respect to the Judeo-Christian God because there is not a shred of evidence in favor of the Judeo-Christian God. It is completely right to say that since the evidence for evolution is so absolutely, totally overwhelming, nobody who looks at it could possibly doubt that if they were sane and not stupid. So the only remaining possibility is that they're ignorant, and most people who don't believe in evolution are indeed ignorant. But the people I spoke with weren't ignorant. They were highly credentialed scientists. So there had to be something else going on here. So you think the whole theory of evolution is false, or just certain parts of it? Well, again, evolution is a slippery word. I would say minor changes within species happen. But Darwin didn't write a book called How Existing Species Change Over Time. He wrote a book called The Origin of Species. He purported to show how this same process leads to new species, in fact, every species. And the evidence for that grand claim is, in my opinion, almost totally lacking. How does Darwin or Darwinism say that life began? Well, he didn't know, and in fact, nobody knows. So Darwinism, strictly defined, starts after the origin of life and deals only with living things. Well, how can there be a theory about life without a theory about how life began? Well, a grand overarching
evolutionary story, of course, does include the origin of life, but Darwin's theory doesn't begin until you have the first cell. Well, does someone have a theory about how life began? This is the story of a small planet in space called Earth. For a typical Darwinian explanation of how life originated, Dr. Wells directed me toward this documentary. The chemical elements essential for life, hydrogen, oxygen, carbon, and nitrogen, were now in place. What was needed was a way of combining them. Perhaps the energy came from lightning. Whatever it was. Excuse me? Whatever it was, energy managed to arrange these chemical ingredients in just the right way. Whatever it was? I was hoping for something a little more scientific. The most popular idea has been that life emerged spontaneously from primordial soup. In 1953, Stanley Miller mixed water, methane, ammonia, and hydrogen to simulate the early Earth's atmosphere. Then he ran electricity through it in an attempt to jumpstart life. It's alive! It's alive! It didn't work. While the initial results seemed promising, 50 years later, most serious scientists have abandoned this approach in favor of alternate theories. Prominent Darwinist Michael Ruse attempted to explain one of them to me. He wasn't kidding. How did we get from an inorganic world to the world of the cell? Well, one popular theory is that it might have started off on the backs of crystals. My crystal ball. Molecules piggybacked on the back of crystals forming, and that this led to more and more complex. But of course, the nice thing about crystals is every now and then you get mistakes, mutations, and that this opens the way for natural selection. But at one point there was not a living thing. Yeah. And then there was a living thing. How did that happen? Well, this is I've just told you. And I don't see any reason why you shouldn't go from very simple to more and more complex to more and more complex. I don't either, but I don't know how you get from mud to a living cell. That's my question. Yes, well, I've told you. I think it was on the back Try of one more crystal. time. On the backs of crystals. On the backs of crystals is at least one hypothesis, yes. So that's your theory, and you think that is more likely and less far-fetched than intelligent design? I think it is. I wouldn't put Ben Stein's money on Dr. Ruse's joyriding crystals, but it did make me wonder, what were the chances of life arising on its own? It's been speculated that probably there would have to be a minimum of about 250 proteins to provide a minimal life function. If that's really true, then I think it's almost inconceivable that life could have happened in some simple step-by-step way. Okay, so the simplest form of life requires at least 250 proteins to function. What's so difficult about that? Welcome to the Casino of Life. Who wants to spin for a chance to win? Oh, sure. I'll give it a shot. What do I win? Take a look at this. Huh? How about the world's first single-cell organism? This perfectly aligned string of proteins could be yours. Now, take a spin. I won. Tina, tell him how many times he needs to do that to win the prize. 250. That's right, folks, and all in the correct order. But that's impossible. We've heard that before, haven't we, Richard? Come on, Mother Nature, do your thing. You stupid machine! I hate you! We're talking about something that's staggeringly improbable, roughly 1 in a trillion, 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 trillion. Let all of life choose a million, a trillion, trillion. The number is essentially zero. Something has to skew nature. Ya, entonces ahí estábamos viendo, ¿cierto? El tema del inicio de la vida, lo dificultoso que sería que esta vida hubiese aparecido de manera espontánea. Ahora vamos a ver una segunda parte que es sobre la célula. Y nuevamente vamos a ver la complejidad que tiene la célula.
porque en la célula no es lo mismo que de repente se nos enseñó a nosotros cuando estábamos en el colegio, digamos, sino que cada vez hay más descubrimiento y demuestran más y más complejidad, y por lo tanto es tan alta la improbabilidad de que esto realmente haya ocurrido de manera espontánea. Cell. Let me ask you a question. Yeah. Darwin wrote The Origin of Species in 1859, published it in 1859. He had an idea of the cell as being quite simple, correct? Yeah, everybody did. Okay. If he thought of the cell as being a Buick, what is the cell now in terms of its complexity by comparison? A galaxy. If Darwin thought a cell was, say, a mud hut, what do we now know that a cell is? More complicated than a Saturn V. So what is in a cell as far as we know now? A world that Darwin never could have imagined. I needed someone who could give me a glimpse into this world. So we went to molecular biologist Doug Axe. Think of a cell as being a nanofactory, a factory where on a very small scale, digital instructions are being used to make the components of the factory. Here we have the famous DNA double helix. You can see the two helical strands that are intertwined and wind around each other on the outside of the molecule. This is the material that stores all of our genetic information. In higher life forms, this will be the equivalent of something like a gigabyte of information stored in the molecules that form the individual chromosomes, all packed within the nucleus, which is a tiny fraction of the entire cell size. So what does DNA do? Well, the information in DNA ends up providing the information for sequencing the amino acids to make protein. So we have information in a one-dimensional form that provides the information for a three-dimensional form. I'm finally just beginning to grasp the complexity of the cell. Are there systems within the cell that go well beyond Darwinian evolution? Some type of cellular technology that drives adaptation, replication, quality control, and repair? What if these new mechanisms have massive design implications? Well, I say, so be it. The cell really is like nothing we've ever seen in the physical world. That's got to be firmly grasped. That's not something we can just say, oh, well, it's just a little bit more of the same old, same old. It's not the same old, same old. We are finding is that there's information that's in the cell that cannot be accounted for in terms of these undirected material causes. So there's, it has to be. And so there's some other, so there has to be an information source. So one of the key questions faced by modern biology is, where do you get information from? Well, Darwin assumed that the increase in information comes from natural selection. But natural selection reduces genetic information, and we know this from all the genetic population studies that we have. And where does the new genetic information going to come from? Well, that's the big question. So when we find information in the DNA molecule, the most likely explanation is that it too had an intelligent source. I mean, we need engineering principles to understand these systems, okay? I mean, it's only because of our advancements in nanotechnology that we can even begin to appreciate these systems.
But using intelligent design didn't seem to stop the scientists I spoke with, so why all the controversy? Suppose we find, simply as a matter of fact, that our scientific inquiries point in one direction. Which is that there is an intelligent creator. Why should we eliminate that from discussion? Streng verboten? How come? Why? Streng verboten. Very good. What does streng verboten mean? Strongly forbidden. Strongly forbidden. You've got two possible hypotheses. You've got a wall through the middle of through your brain, in effect, through your thinking. You say, well, you can't consider anything on this side of the wall. Only hypotheses on this side of the wall are permissible for consideration. What about academic? Ahí se vio bastante sobre la complejidad de la célula y varios descubrimientos que se han hecho ahora último, ¿ya? Por eso le decía yo, eso no es lo mismo que a nosotros se nos enseñó, y cada vez se nos está descubriendo de que en realidad la célula es mucho más, aún más compleja de lo que incluso hoy en día se conoce y se ve en estos videos. Vamos a ver ahora un tema de la evolución y el ateísmo. ¿Por qué? Porque muchas veces estas cosmovisiones se tratan de mezclar. Nosotros vemos cómo de repente la Iglesia Católica incluso mezcla, ¿cierto?, la creencia en la Biblia con la macroevolución, y las trata de mezclar diciendo de que quizá la macroevolución fue dirigida por Dios o fue creada por Dios. Pero veamos lo que piensan los mismos ateos al respecto. Aquí aparece el señor Richard Dawkins, que es como, por así decir, el portavoz mundial de la macroevolución y también es ateo. There's a kind of science defense lobby, or an evolution defense lobby in particular. They are mostly atheists, but they are desperately wanting to be friendly to mainstream, sensible religious people. And the way you do that is to tell them that there's no incompatibility between science and religion. But is there really an incompatibility? Can't we believe in God and Darwin? Implicit in most evolutionary theory is that either there's no God or God can't have any role in it. So naturally, as many evolutionists will say, it's the strongest engine for atheism. If they called me as a witness, and a lawyer said, Dr. Dawkins, has your belief in evolution, has your study of evolution turned you towards atheism? I would have to say yes. And that's the worst possible thing I could say for winning that court case. So people like me are bad news for the science lobby, the evolution lobby. By the way, I'm being a hell of a lot more frank and honest in this interview than many people in this field would be. Entonces, no, incluso por opinión de él también, no hay una compatibilidad, por así decir, entre las dos cosmovisiones. Vamos a ver otro video corto que es sobre la ciencia y la creencia en Dios. Y lo que a mí me interesa destacar, y que todo lo que hemos visto en todos estos estudios, es que esta no es una discusión entre la ciencia y la Biblia, o la ciencia y Dios. No es una versus el otro. Lo que pasa es que la macroevolución no es ciencia, porque no ha sido comprobada, no ha cumplido esos 4 criterios que exige la ciencia experimental. Si hoy en día alguien postulara esto por primera vez, sería absolutamente rechazada estas hipótesis, ¿ya? Por lo tanto, no es una discusión de ciencia versus la Biblia, sino que en realidad es fe, creer en algo, versus fe. Es una lucha de fe y las implicancias que tener fe en aquello implica. Veamos el video. Conflict is not between science and belief in God. Otherwise, you'd expect all scientists to be atheists. But it's a worldview conflict. It's between scientists who have different worldviews. You've got 2 competing explanations of the evidence. One says design, one says undirected processes. Both of them have larger philosophical or religious or anti-religious implications. So you can't say that one of those 2 theories is scientific and the other is unscientific simply because they have implications. Both have implications. People who tell you, for example, that science tells you all you need to know about the world, or that science tells you that religion is all wrong, or science tells you there is no God, those people aren't telling you scientific things. They are saying metaphysical things, and they have to defend their positions for metaphysical reasons. What is being presented to the public is, first comes the science, and then comes the worldview.
I would want to argue that that may not be the case, that it may actually be the other way around, that the worldview comes first and is influencing the interpretation of science. My deep regret is some people are so deeply entrenched in their own worldviews that they will simply not countenance alternatives. I'm actually a person of the left, and not even a particularly religious person. I think of myself as kind of humanist. And I think it's sending a very bad message to religious people who are interested in science, that in some sense, in order to do science credibly, they have to leave their religious beliefs at the door. The founders of early modern science, Sir Isaac Newton, Robert Boyle, Johannes Kepler, Galileo, most of these early scientists all not only believed in God, but they thought their belief in God actually made it easier to do science. You can be religiously motivated and you can do good science. And they have more often gone together than not gone together. Admitting our biases is the best way towards rational discussion, which I would welcome. Rational debate. Ya, y ahora lo que queríamos ver, queríamos presentarles, son algunas consecuencias que implican el ateísmo. ¿Qué pasa si yo creo en el ateísmo entonces? Si yo me hago ateo, ¿qué implica eso? ¿Cuáles son las cosas que podrían afectar en mi vida? ¿Cuál es la lógica que viene después de eso? Ya. Debate is a nice thought, but it's nearly impossible in the current climate. I'd seen the chilling effect that this unquestioning devotion to Darwinism has had on science, but were there other consequences? No gods, no life after death, no ultimate foundation for ethics, no ultimate meaning in life, and no human free will are all deeply connected to an evolutionary perspective. You're here today and you're gone tomorrow, and that's all there is to it. Dr. Will Provine, professor of the history of biology at Cornell University, gave us another disturbing glimpse into where Darwinism can lead. Oh, I was a Christian, but I never heard anything about evolution because it was illegal to teach it in Tennessee. Dr. Provine's first biology professor changed all that. He started talking about evolution as if it had no design in it whatsoever. And I came up to him and I said, "You've left out the most important part." And he said, "If you feel the same way at the end of one quarter, I want you to stand up in front of the students in this class and tell them this deep lack in evolution." And I read that book so carefully, I could find no sign of there being any design whatsoever in evolution. And I immediately began to doubt the existence of a deity. But it starts by giving up an active deity. Then it gives up the hope that there's any life after death. When you give those two up, the rest of it follows fairly easily. You give up the hope that there's an imminent morality. And finally, there's no human free will. If you believe in evolution, you can't hope for there being any free will. There's no hope whatsoever of there being any deep meaning in human life. We live, we die, and we're gone. We're absolutely gone when we die. Dr. Provine is no stranger to the prospect of death. Nearly a decade ago, he was diagnosed with a large brain tumor. Let's suppose my tumor comes back, as it almost certainly will. Well, I'm not going to sit around like my older brother did last year, and he was dying of ALS, Lou Gehrig's disease. He wanted desperately to die, but we couldn't help him die. I don't want to die like that. I'm going to shoot myself in the head long before then. I'm going to do something different. I hope these are empty words for my friend, Dr. Provine, because shortly after this interview was recorded, he learned his brain tumor had returned. I don't feel one bit bad about holding the views that I do. There's not anything in the views I hold that makes me, oh, I wish I had free will, or, oh, I wish there were a God. I don't ever wish that. Dr. Provine's deconversion story was typical amongst the Darwinists we call. Entonces, esas son las implicancias. Es como una serie de dominós colocados uno sobre el otro. Yo cuando me hago ateo, como dice ahí,
pierdo la fe en que haya un Dios, pierdo la fe en que después haya vida después de la muerte, sobre el libre albedrío. Empiezo a comenzar a pensar de que realmente no tenemos un mayor significado de nuestra existencia, ¿ya? Es uno tras otro. Y por otro lado, yo empiezo a ver a los seres humanos de otra manera. No empiezo a ver a las personas como algo creado a la imagen y semejanza de Dios, sino que lo empiezo a ver como un animal, algo más, una criatura más que está en este mundo. Y por lo mismo van a haber elementos como los que vamos a ver a continuación, es decir, el aborto y la eutanasia van a ser mucho más fáciles de aceptar, ¿ya? Que es algo que está en debate hoy en día con los candidatos presidenciales. Today, there's a good German expression, so fängt es immer ein. I mean, it always begins in the same way. Something to remember in the context of United States discussions of euthanasia and abortion. It always begins in the same way. There seems to be an excellent argument for getting rid of useless people by killing them. Or at least it seems excellent to the people advancing the argument. It's a love affair with death and, the euthanasia and this movement going on, which I find appalling. And the idea is that, immediately rid our society of anybody who might be a drain and think of people in economic terms. And I think that's where some of the Darwin fits in, actually. It's just a devaluing of human life. First of all, if you take seriously that evolution has to do with, the transition of life forms and that life and death are just natural processes, then one gets to be liberal about abortion and euthanasia. All of those kinds of ideas seem to me follow very naturally from a Darwinian perspective, a deprivileging of human beings, basically. And I think that people who want to endorse Darwinism have to sort of take this kind of viewpoint very seriously. And when we see an elite, and it is an elite that controls essentially all the research money in science, saying there is no such thing as moral truth, science will not be related to religion. I mean, it's essentially official policy of the National Academy of Science that religion and science will not be related. I mean, hey, that cuts off a lot of debate, doesn't it? what's going to happen if this doesn't change? Well, I think we're watching it happen. Y a continuación vamos a ver a este mismo Richard Dawkins, que se le hace una serie de entrevistas, y yo quiero que ojalá pongan ojo en primer lugar. Claramente él tiene un odio hacia el concepto de Dios muy profundo. Por otro lado, él admite eventualmente de que no hay un conocimiento sobre el origen del universo, el origen de la vida, que es lo que hemos estado viendo hoy en día, que es lo que hemos visto en las clases, ¿cierto? De que a pesar de que se nos enseña y se nos dice tales o cuales teorías, cuando finalmente se le habla a la persona que es básicamente el representante de la macroevolución y del ateísmo, si hay alguien que tiene todas las herramientas para defenderlo, es esta persona. Todo le llega a él, digamos. Sin embargo, él admite de que no se sabe, ¿ya? Hello, Professor Dawkins. How are you? I'm Ben Stein. I'm so sorry to keep you waiting. How are you? Fine, thank you. You have written that God is a psychotic delinquent invented by mad, deluded people. No, I didn't say quite that. I said something rather better than that. Oh, well, please tell us what you said. Please tell us what you said. Well, I would have to read it from the book. No, please. The God of the Old Testament is arguably the most unpleasant character in all fiction. Jealous and proud of it. A petty, unjust, unforgiving control freak. A vindictive, bloodthirsty ethnic cleanser. A misogynistic, homophobic, racist, infanticidal, genocidal, filicidal, pestilential, megalomaniacal, sadomasochistic, capriciously malevolent bully. So that's what you think of God? Yeah. How about if people believed in a God of infinite lovingness and kindness and forgiveness and generosity, sort of like the modern day God? Why spoil it for them? Why not just let them have their fun and enjoy it? I mean, I don't want to spoil anything for anybody. I write a book, people can read it if they want to. I believe that it is a liberating thing to free yourself from primitive superstition. So religion is a primitive superstition? Oh, I think it is, yes. So you believe it's liberating to tell people that there is no God? I think a lot of people, when they give up God, feel a great sense of release and freedom. Why do you think that? I mean, what's your dad? What's your scientist? What's your data? I think, well, I've had a lot of
of letters saying that, and I've... There are 8 billion people in the world, Dr. Dawkins. How many letters have you had? No, I haven't done that. That's quite true. Professor Dawkins seemed so convinced that God doesn't exist that I wondered if he would be willing to put a number on it. Well, it's hard to put a figure on it, but I mean, I put it as something like, 99% against or something. Well, how do you know it's 99%? I don't. Say it's not 97%. No, I did. You asked me to put a figure on it, and I'm not comfortable putting a figure on it. I think I just think it's very unlikely. What? But you couldn't put a number on it? No, of course not. So it could be 49%. Well, it would be. I mean, I think it's unlikely, but it's quite far from 50%. How do you know? I don't know. I mean, I put an argument in the book. Well, then who did create the heavens and the earth? Why do you use the word who? You see, you immediately beg the question by using the word who. Well, then how did it get created? Well, by a very slow process. Well, how did it start? Nobody knows how it started. We know the kind of event that it must have been. We know the sort of event that must have happened for the origin of life. And what was that? It was the origin of the first self-replicating molecule. Right. How did that happen? I told you we don't know. So you have no idea how it started? No. Nor has anybody. Nor has anyone else. What do you think is the possibility that intelligent design might turn out to be the answer to some issues in genetics or in evolution? It could come about in the following way. It could be that at some earlier time, somewhere in the universe, a civilization evolved by probably some kind of Darwinian means to a very, very high level of technology and designed a form of life that they seeded onto perhaps this planet. Now, that is a possibility and an intriguing possibility. And I suppose it's possible that you might find evidence for that if you look at the details of biochemistry, molecular biology. You might find a signature of some sort of designer. Wait a second. Richard Dawkins thought intelligent design might be a legitimate pursuit? And that designer could well be a higher intelligence from elsewhere in the universe. Well, but that higher intelligence would itself have had to have come about by some explicable or ultimately explicable process. It couldn't have just jumped into existence spontaneously. That's the point. So Professor Dawkins was not against intelligent design, just certain types of designers, such as God. So the Hebrew God, the God of the Old Testament, he doesn't exist in your view? Certainly. I mean, that would be a very unpleasant prospect. And the Holy Trinity of the New Testament? Nothing like that. Do you believe in any of the Hindu gods? Like Vishnu? How can you ask such a question? You don't, right? How could I? I mean, why would I, given that I don't believe in any others? You don't believe in the Muslim God? No. I mean, why do you even need to ask? Well, I just wanted to be sure. So you don't believe in any God anywhere? Any God anywhere would be completely incompatible with anything that I've said. I assume. Yeah. I just wanted to make sure you don't believe in any God anywhere. No. What if after you died you ran into God and he said, "What have you been doing, Richard? I mean, what have you been doing? I've been trying to be nice to you. Yeah. I gave you a multi-million-dollar paycheck over and over again with your book, and look what you did." Bertrand Russell had that point put to him, and he said something like, "Sir, why did you take such pains to hide yourself?" But if the intelligent design people are right, God isn't hidden. We may even be able to encounter God through science, if we have the freedom to go there. What could be more intriguing than that? Entonces, como pudiéramos apreciar, claramente, aparte de tenerle un odio increíble al concepto de Dios, digamos, podemos ver de que esta persona admite de que realmente no se sabe cómo se inició la vida. Y él dice, y nadie más la sabe tampoco. Es decir, nadie sabe. Sin embargo, lo que se ve en los libros escolares, en los libros universitarios, no es eso. Lo que se ve en los libros escolares, lo que se ve en los libros universitarios, hay toda una serie de textos y de información que se dice una y otra, alguna
como estuvimos viendo al principio, ¿cierto?, que es absolutamente falsa y ha sido comprobada falsa, que da a entender de que no, que ya se sabe, que está todo claro cómo surgió la vida, ¿ya? Y es interesante ver cómo eventualmente Richard Dawkins acepta incluso este concepto de que la vida viene de extraterrestres, ¿ya? Los extraterrestres vinieron, se desarrollaron y sembraron vida en la Tierra, siempre y cuando esos extraterrestres no hubiesen sido creados por un dios, sino que hubiesen evolucionado por su propio lado, ¿ya? Y al final la pregunta, ¿qué es lo que harías tú si es que Dios te confronta y te encuentras con Dios? Y él dice, bueno, ¿por qué se escondió? Y es este video que viene a continuación que yo quería destacarle, de que demuestra de que realmente Dios no está escondido y que cada vez más podemos verlo con la ciencia, ¿ya? Este es un video que es de esta sitio web, esta institución que se llama creation.com, que tengo entendido, tiene una sección de artículos en español. Y yo, junto a un par de hermanos de la iglesia, Carlos Gamer y Katy Brockert, trabajamos en los subtítulos y la traducción y oficialmente, digamos, con esta institución. Entonces vamos a ver acá un pequeño video sobre el ADN. This animation demonstrates how the digital information encoded within DNA is used to direct protein synthesis. This is a DNA double helix containing the digital code which directs the cell in all aspects of operation. And here we see a protein complex called an RNA polymerase traveling down the DNA strand. As it moves down the strand, it carefully unwinds the DNA, preparing it for transcription. Ya, entonces lo que estamos viendo, ¿cierto?, es la doble hélice típica del ADN, y lo que se ve, esa macromolécula de color naranja, es la ARN polimerasa, que lo que hace, ¿cierto?, es abrir el ADN y está generando esta copia inversa que ustedes ven en este lado. Y esa va a ser una hebra de color naranja que va a ir formando hasta que llega a una señal de fin, ¿ya? Entonces, básicamente está sacando la información para generar una proteína. Inside the polymerase, we see a single-stranded copy of the original instructions being assembled as individual bases are positioned and added to the growing strand. A stop code marks the end of the protein specification, at which point this copy, known as a messenger RNA transcript, exits the polymerase and heads towards a two-part chemical manufacturing machine called the ribosome. While the messenger RNA moves towards the ribosome, transfer RNA molecules attach to specific amino acids in preparation for assembly. Ya, entonces esta ARN polimerasa, ¿cierto? Y esta hebra va a esta otra macromolécula, que lo que va a hacer es leer la hebra y empezar a coordinar estos otros macromoléculas, estos otros elementos que tenemos acá, que en su parte superior tienen los aminoácidos para hacer la proteína. As the messenger RNA transcript passes through the ribosome, the process of translation begins. Using the instructions encoded on the messenger RNA as a template, the transfer RNA molecules. Entonces, esos son los aminoácidos, ¿ya? Abajo se está leyendo el código que salió del ADN. Y según lo que está abajo, se empiezan a acoplar estas estructuras que arriba tienen el aminoácido que corresponde, ¿ya? Entonces así va pegando el aminoácido que corresponde, uno tras otro. Ahora, lo interesante y maravilloso de esto es que la información que está en la hebra no tiene una correlación 1:1 con los aminoácidos, sino que lo que hace esta macromolécula, ¿cierto?, es que lee 3 bases, lee 3 letras, por así decir. Y según esa combinación de 3 letras, es el aminoácido que corresponde en ese lugar. Por eso estamos hablando siempre de información. O sea, ni siquiera podríamos decir que es una compatibilidad química de 1:1. No, aquí es información codificada, ¿ya? Codificada. Y que, como vemos acá, se van pegando los aminoácidos en la secuencia correcta. Align specific sequences of bases to corresponding amino acids, creating a protein chain. As this chain exits the ribosome, it is met by chaperones which prevent premature folding,
while escorting the protein to a barrel-shaped machine called a chaperonin. Ya, entonces, ahora ya no tenemos una cadena de RNA, ¿ya? Sino que lo que tenemos es una cadena de aminoácidos. El problema es que las cadenas de aminoácidos se doblan fácilmente. Si se dobla, ya deja de ser útil, pierde su funcionalidad. Entonces el cuerpo tiene otras estructuras que vimos que eran las chaperonas, que son estas que se empiezan a insertar cada cierto tramo y se juntan, se van pegando a esta cadena de aminoácidos para que no se doble. Y a su vez la van a llevar a otra macromolécula, otra estructura, que es la chaperonina, que es quien está encargada de recibirla y de doblarla como corresponde para que sea útil. This machine helps fold the protein into the precise shape required to perform its function. Although it is unclear how the chaperonin achieves this, we do know that accurate folding is essential in order for the protein to accomplish its intended function. Once the protein is complete, it is released into the cytoplasm to do its job. Entonces tenemos el ADN de por sí ya nos está diciendo de que para generar proteínas, que es un elemento base para nuestra existencia, hay una serie de, por así decir, máquinas o macromoléculas que deben funcionar de manera coordinada. Ahora, la macroevolución no explica cómo eso pudo haber surgido, ¿ya? Porque la macroevolución requiere de que sean pasos pequeños, uno tras otro, y va aumentando la complejidad. Y lo que aquí nos está diciendo es que se necesitan una serie de máquinas o elementos, o en este caso macromoléculas, que existan antes de que todo pueda funcionar, ¿ya? No saco nada con tener una de estas estructuras si no están las demás. Por último, vamos a ver este video que es sobre el ATP, ¿cierto? Que es una molécula elemental y súper importante para todo nuestro organismo, el ATP, que es como, básicamente es de donde nosotros obtenemos la energía para todos los procesos que necesitamos hacer. This animated sequence shows the ATP synthase enzyme in operation. The animation is based on an incredible series of scientific discoveries. Only the colors show artistic license. ATP, or adenosine triphosphate, is the energy currency of the cell. ATP is produced by a tiny molecular rotary motor, rotating at up to 7,000 RPM. These are so small that 100,000 would fit side by side in a millimeter. A current of protons drives the motor, unlike man-made electric motors which use electrons. This portion of the enzyme is where adenosine diphosphate is combined with a phosphate ion in the presence of a catalyst to produce ATP, which is then released, making way for the next cycle. A top view of the enzyme shows the sequential operation. Almost every biochemical process in your body requires ATP. Such a nanomachine exhibits all the characteristics of super-intelligent design. ATP is vital for life, and many of these motors were needed before the first living cell could exist. An evolutionary impossibility. Ya. Muchas gracias. Entonces, bueno, aquí nuevamente estamos viendo una máquina. Literalmente es una máquina que tiene un motor, tiene engranaje, tiene energía, que serían estos protones, 7.000 revoluciones por minuto, y 100.000 de estas máquinas caben en 1 milímetro. O sea, una eficiencia impresionante y maravillosa. Entonces se encuentra dentro de la célula. De la célula. Cada célula tiene miles de esas máquinas, ya, que están produciendo esa ATP, que es básicamente la energía. Cualquier energía para cualquier proceso yo requiero ATP, ¿ya? Pero nuevamente estamos viendo esta máquina que también tiene una serie de componentes, y necesariamente todos esos componentes tienen que estar presentes para que funcione la máquina. Por lo tanto, ¿cómo surgió eso espontáneamente? O bien, ¿cuáles fueron los procesos secuenciales para que eso surgiera?
Es como hoy día estábamos hablando sobre un motor de un auto. Yo puedo tener un motor de un auto y puedo empezar a sacarle piezas. Y puede seguir funcionando el motor del auto. Puede que empiece a funcionar peor, no muy bien, pero sigue funcionando. Pero va a llegar un momento donde yo saque, va a detener el funcionamiento del vehículo. Y ahí yo voy a llegar a un momento donde diga, realmente ya no puedo sacar más elementos sin que deje de funcionar. En este caso es igual. Hay una gran cantidad de estas máquinas, entre comillas, en nuestro organismo que demuestran que no pudieron haber sido generadas a través de un proceso paulatino donde va aumentando la complejidad, sino que necesariamente debió haber sido creada, ¿ya? En su totalidad, diseñada desde un principio. Es importante también, que quería comentarles, de no confundirnos mucho con este concepto de diseño inteligente, ya que a veces se habla en este video, porque diseño inteligente no necesariamente estamos hablando de cristianos. Ya diseño inteligente lo único que dice es que no fue una creación espontánea, que hay un ser superior. Hay musulmanes que creen en el diseño inteligente, hay una serie de otras religiones y otras personas que creen en el diseño inteligente, así que no hay que confundir ambas cosas, ¿ya? Pero nuevamente, tal como lo vimos la semana pasada, ¿cierto? Las cosas invisibles de Dios son visibles a través de su creación, ¿ya? Y mientras más se va indagando, mientras más se va descubriendo este tipo de elementos, más visibles realmente son a nuestros ojos nuestro Creador y nuestro Dios y su perfección en todo, digamos. Por eso dice que no hay excusa. Por eso, exactamente, no tenemos excusa, ¿ya? Y lo que leímos en las cartas de Pedro, ¿cierto? Que dice que ellos son voluntariamente ignorantes, digamos. Ellos quieren ser ignorantes, ellos quieren dar esta información, no quieren saber de esto realmente. Y lo que estamos viendo con Dawkins, para mí, entre comillas, es como lo que va a venir posiblemente a futuro, que es un movimiento de estos ateos a extraterrestres. O sea, dada la gran cantidad de información, porque incluso él estaba diciendo que habían ciertas firmas de una posible creador, eventualmente la gente que cree en el ateísmo va a tener que encontrar alguna solución a este dilema y lo van a encontrar sugiriendo que eventualmente hubo extraterrestres que vinieron a sembrar nuestra tierra de vida. Y que explicaría el rapto también. Bueno, y más encima, si eso lo cruzamos con el rapto, el evento rapto, donde mucha gente se va a ir y están hablando de las abducciones y todo eso, ya estamos, las películas cada vez. En Nat y en History hay un programa que se llama Alienígenas Ancestrales, y ahí lo dan por hecho. Bueno, las National Geographic, el Discovery Channel, tienen su línea editorial muy clara respecto al ateísmo, digamos, y a favor de la macroevolución. Desde mucho tiempo, digamos, que tienen su línea bastante clara. La tumba de Jesús, siempre van en contra de la Biblia, o sea, no es ni sutil los temas que proponen.